11 de la mañana con 30 minutos y como les habíamos anunciado ya se encuentra acá con nosotros el doctor Carlos Loyola, jefe de la unidad de emergencia del Hospital Regional Coyhaique en este espacio de hospital y comunidad. Doctor Loyola, muy buenos días todavía, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. No, felices nosotros de poder conversar con usted. Bueno, todos sabemos que se viene un fin de semana largo donde van a pasar muchas cosas, dentro de esas también algunas malas, y hay que tratar de prevenirlas y cuidarnos. Es por eso que hoy día estamos con el doctor Loyola, jefe de emergencias del Hospital Regional, para que nos cuente un poco y conversemos de lo que se viene para el 18 y cómo está preparada la red y por supuesto aprovechando la consulta gratis. ¿Cuáles son las cosas con las que tendríamos que tener cuidado este 18 para no llegar al hospital? Doctor, hagamos un resumen primero. ¿Cómo ha estado la atención en la urgencia estos últimos tiempos? Bueno, hemos tenido un aumento de las consultas en general de patología respiratoria y no respiratoria. Lo que destaca, al menos en la urgencia adulto, es que las consultas han estado rondando incluso entre las 150 y las 200 consultas diarias. Diarias en urgencia adulto, y en urgencia pediátrica también se acerca a las 100 consultas diarias. Así que en realidad es lo que esperamos un poco, que ahora en lo que queda de septiembre y en octubre aumenten un poquito más incluso las consultas respiratorias. Siempre tenemos como dos picos, el de invierno y invierno desfasado para nosotros, en la región. Efectivamente. Doctor, y ahora este aumento de 100 o 12 personas, comparativamente o viéndolo históricamente, ¿es como lo habitual en esta fecha o se ha visto que ha incrementado más que en otras oportunidades? No, en realidad pre-pandemia incluso los números son superiores, en realidad. Ya. Así que ahora como que estamos repuntando, pero aún no nos acercamos a las cifras pre-pandemia. Ya, perfecto. ¿Y las consultas respiratorias siguen estando, pero en mayor o menor grado que hasta hace un par de meses atrás? Actualmente en la urgencia adulto representan aproximadamente un 15% de las consultas harto. totales, así que en realidad está bajo. Esperamos que en octubre pueda subir, tal vez se dupliquen, llegando tal vez a un 30%. Sí, porque se dice que en octubre como que viene un alza de nuevo de la enfermedad respiratoria. Sí, efectivamente nosotros tenemos acá históricamente en la región un aumento primaveral que es equivalente al pic de invierno en el norte. Nosotros acá tenemos ese pic en septiembre, octubre. Y este pic de enfermedad respiratoria, voy a aprovechar de hacer la consulta gratis, como decíamos nosotros, ¿va a afectar también a las personas que sufren de alergias? ¿Se van a ver un poquito más afectados? ¿Van a estar más susceptibles o no tiene nada que ver una cosa con otra? O sea, el paciente alérgico en general tiene una susceptibilidad de hiperreaccionar de su vía aérea. Por lo tanto, a un paciente alérgico que se contagie con algún virus respiratorio, lo más probable es que se descompense un poquito más. Ya, entonces tener ojo ahí los alérgicos. Efectivamente. Sí. Perfecto. Ya, doctor, se nos vienen las fiestas patrias, fin de semana largo, ya estamos empezando a cotizar las parrillas y todo el resto. Desde el punto de vista médico, ¿qué resguardos deberíamos tener nosotros en estos 4 días que yo creo que varios suben los kilos que no se suben 6 meses? Bueno, nosotros en el hospital y en la red tenemos un plan de contingencia. Siempre nos preparamos históricamente para estas fechas. Eso implica tener toda la infraestructura, equipamiento al día, revisados los equipos, mantención de equipos y sobre todo también el recurso humano especializado. Entonces la urgencia va a contar durante todo el fin de semana largo y fiestas patrias con todo el staff que tiene que estar: traumatólogo, neurólogo, neurocirujano, cirujanos adultos. Ya estamos teniendo incluso, falta todavía para el 18, sí, y ya estamos teniendo en urgencia consultas que tienen que ver con heridas penetrantes por arma blanca, por ejemplo. Y estamos recién a 12, 13 de septiembre y ya estamos atendiendo ese tipo de lesiones. Lesiones que eventualmente podrían aumentar durante fiestas patrias, producto del alcohol, las peleas y todo eso. Efectivamente, ese es un poco el mensaje a la comunidad, que sea responsable, si va a beber no conduzca, por ejemplo, tranquilo en la casa, compartir en familia y no en exceso, de manera tal de que no se generen estas riñas que podemos señalar con bastante claridad que se dan mucho en el contexto también familiar. Sí. Entonces, las peleas familiares están a la orden del día. Efectivamente, las peleas familiares y las lesiones, y esas lesiones pueden ser traumatismos encefalocraneanos con
con fractura, digamos, y que Un palo en la eventualmente, cabeza, una caída. por ejemplo, Claro. un palo, un fierro, y eso termina generando una neurocirugía, tiene que el neurocirujano entrar a pabellón, descomprimir un hematoma, contener una hemorragia, ese tipo de cosas. Entonces el tema es, si bien está la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano, hay que ser súper responsable y mesurado con el consumo de alcohol principalmente. Sí, es súper importante eso porque, claro, como usted bien dice, es como casi tradición de nosotros que para estas fiestas nos juntamos en familia, partimos bien, pero algunos terminamos mal, po. Terminan mal las reuniones familiares. Bueno, efectivamente el alcohol tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central Ujú. y estimula mucho lo que es el lóbulo frontal, entonces donde las personas se desinhiben, Ya. ¿ya? Se frontalizan, decimos nosotros, porque tiene que ver con el lóbulo frontal y vienen todas estas conductas impulsivas, violentas, de riesgo, donde no se miden las consecuencias y efectivamente hemos tenido, por ejemplo, Ujú. tener que suturar el corazón porque, no sé, un primo le enterró un destornillador en el tórax Ah, a su pariente y hemos tenido que abrir el tórax, suturar el corazón, producto de estas actitudes violentas a propósito del alcohol. del consumo de alcohol, ya. A cuidarse entonces. Doctor, ahí usted menciona algo sobre ser responsables con el uso de la red. Eh, Sabiendo que ya tenemos esto de las heridas penetrantes o por traumatismo, yo me imagino que también cuando uno empieza a comer en exceso, a beber y todas estas cosas, los ataques a la vesícula, las pataletas al hígado, el dolor de estómago, los vómitos, Parece que te ha pasado. un par de veces, sí, pero ya no estoy en condiciones, alguna vez me pasó. Pero la pregunta va porque ahí uno dice, no, yo he visto, a mí nunca me ha dado un ataque al hígado o la vesícula, pero sí he visto personas que les duele mucho y lo único que quieren es que los lleven al hospital. ¿Por qué le pregunto esto? Porque a veces uno, para cualquier persona, cualquier dolor es grave. Pero ¿cuándo de verdad nosotros deberíamos preocuparnos y decir, no, en realidad hay que ir a urgencia? Bueno, efectivamente esa es la gran pregunta porque el dolor, por ser agudo, un Ujú. episodio que obviamente incomoda mucho, complica a las personas consultan en la unidad de urgencia porque para ello es grave. Claro, Sin embargo, un cólico abdominal, intestinal, biliar, etcétera, en realidad el problema es lo que uno come muchas veces, por lo ujú, tanto, también el mensaje ahí es a consumir productos con moderación, sobre todo de tipo grasos. Esto tiene que ver, todo el aparato biliodigestivo pancreático reacciona al estímulo sobre la ingesta de grasas. Entonces, entonces no es un eh, mito eso que dicen, no, yo la longaniza me hizo pésimo, no, afecta. efectivamente, eso estimula mucho la secreción de bilis por parte del hígado y en muchos casos hay cálculos biliares y los pacientes tienen estos cólicos. Entonces, bueno, una vez que ya en general nadie sabe que tiene cálculos Claro. biliares y unos pocos pueden saber y están en lista de espera, pero la inmensa mayoría no lo sabe. Entonces consultan en urgencia. Todos van a ser atendidos, por supuesto, pero en la medida en que su categoría, que tenemos un sistema de categorización, que Ujú. lo hemos explicado en otras oportunidades, muchas veces van a tener que esperar porque van a haber pacientes más graves, todos van a ser atendidos, pero también mencionar que está el resto de la red asistencial, como dices tú, y por lo tanto se puede consultar en consultorio, en SAPU, se atiende hasta las 12 de la noche. Hay otras alternativas Ujú. y siempre está la alternativa de alimentarse de manera más saludable, por supuesto. Exactamente. Sí. Y sobre eso, doctor, por ejemplo, ¿qué no deberíamos comer en exceso entendiendo que todo va a tener grasa porque van a ser las empanadas fritas, los choripanes y todo? Pero si uno come un poco ya bien, pero si ya se manda unos 3 4 choripanes y sigue, está complicada la cosa, El po. problema es que son varios días. Sí, po. Entonces, la ingesta de alimentos grasos aumenta mucho y terminamos nosotros, por ejemplo, en mi caso, que además mi especialidad es la cirugía, Ujú. nos toca mucho en estas fechas comenzar a operar pacientes que tuvieron un 18 Bien enfiestado. bien intenso. Bien intenso. Entonces, estos cálculos biliares terminan generando una patología aguda de urgencia, que es la colecistitis aguda, que es la inflamación aguda de la vesícula biliar. Ya. Y en esta fecha también, por si fuera poco, Ujú. digamos, tenemos que resolver esa patología
que es la cirugía laparoscópica de urgencia de la vesícula biliar. Ya, ¿y cómo puedo saber yo que lo que me está doliendo es la vesícula y que podría, no que podría, tengo que parar o tengo que ir a consultar? ¿Cuáles son algunos síntomas que podríamos empezar a notar en eso específicamente, doctor? Bueno, es un dolor que característicamente se ubica en lo que nosotros llamamos el hipocondrio derecho. ¿Qué será el hipocondrio derecho? ¿Qué será el Te hipocondrio explico. derecho? Es el costado derecho bajo la parrilla costal, justo en la transición ¿Terminan las costillas? terminan las costillas, justo ahí en ese cuadrante, Ajá. siempre derecho se genera un dolor que comienza a ser persistente, Ya. un dolor que se instala, que no pasa, puede pasar transitoriamente, pero después vuelve en la medida en que voy generando más ingesta de alimentos, sobre todo grasos. Dolor que puede ir variando también, pero siempre presente. Pero siempre presente. Ya. A eso se pueden sumar vómitos biliosos, esos son vómitos de bilis, que es un líquido verde y amargo. Generalmente esos dos son los indicadores, Ya. los vómitos biliosos y la persistencia de un dolor en el costado derecho. Y ahí sería bueno que yo consulte. En ese caso sí, ya es recomendable consultar porque hay que manejar el dolor. Muchas veces es un cólico y el paciente con un analgésico, un antiespasmódico, se puede ir para la casa y no le va a volver en la medida en que Que no siga corrija, echándole. pues. corrija la conducta alimentaria. Sí, siempre tan correcto, doctor. Yo le digo, si no sigue echándole. Ya, y el hígado. Bueno, el hígado responde también a la ingesta de alcohol. Entonces también se producen en realidad gastritis, esofagitis, duodenitis, hepatitis alcohólicas, todas de origen, en esta época hay que Claro, decirlo, sí, todas de sí. origen alcohólica. Entonces, por eso el tema es la cantidad, la moderación, el consumo pausado. No es empezar No el empezar el 15 o el viernes y 16 y terminar el 20, claro. claro, efectivamente. Así que eso, tener pausas, descanso, recuperación. El cuerpo humano se recupera muy rápido. Si uno hace las cosas bien, en el fondo, uno se puede pegar su desordenada, pero luego de eso uno duerme, se hidrata, se alimenta mejor, no va a tener este tipo de complicaciones, porque es la conducta persistente la que genera, digamos, Claro. la patología aguda. Eso de comer y tomar y descansar para poder seguir comiendo y tomando los 3 días. Las completos. ensaladas también son un buen acompañamiento. Hay que... ¿Existe la ensalada también? Sí, Por tiene supuesto. toda la razón. Doctor, ya, usted me contaba más o menos los síntomas del problema a la vesícula. Y en el caso del hígado, ¿dónde duele el hígado y dónde tendría que preocuparme yo o el hígado no duele? Básicamente es lo mismo que comentaba respecto de la vesícula. En realidad lo que tiene inervación y que genera el dolor es más bien la vesícula biliar. Ya. ¿Ya? O pataleta al hígado, como le Sí. llama la gente. Ah, ¿son como sinónimos lo mismo? Es como sinónimo, ¿ya? Es un ataque agudo de la vesícula biliar, generalmente por la presencia de cálculos biliares que hay que demostrarlos mediante una ecografía y luego de eso programar la cirugía para evitar una serie de complicaciones que vienen a posterior si uno no resuelve. Una de ellas, de las más graves, la pancreatitis aguda. Ya, ¿y eso Ya. qué significa? Es la inflamación del páncreas que puede ser muy importante al punto de generar una necrosis pancreática. Los pacientes muchas veces pueden terminar hospitalizados en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo, y algunos de ellos terminan con una necrosis pancreática que hay que resolver quirúrgicamente, operar, retirar restos de páncreas necróticos. Es harto más complejo. Entonces, hay muchos motivos por los cuales hay que ser moderado y mesurado en la ingesta de alimentos grasos y de alcohol. Fantástico. Todo esto en el lado derecho. Así es. Ya, fantástico. ¿El vaso también juega aquí un...? Yo hablo de lo que uno escucha a veces sin tener conocimiento. Dice, no, el vaso no. No, Se le llenó el vaso. En realidad, el vaso, claro, el vaso de vino. No, Claro. en realidad el vaso como órgano no genera esa Ya. patología. Y lo otro que es importante y frecuente dentro de lo prevalente que tú me preguntabas, está el tema de las consultas de salud mental. Ya. Y ahí me gustaría detenerme un Por poco favor. y señalar que hemos tenido un aumento significativo en esta época de las consultas de salud mental, incluso las internaciones por intentos de suicidio, por ejemplo. Entonces es una época compleja
Tal vez podría en algún momento acercarse algún psiquiatra a este programa como para reforzar esos conceptos. Fantástico. Porque es un tema muy prevalente en la urgencia. La cantidad de consultas ha aumentado, la cantidad de ingresos hospitalarios por este motivo de consulta también ha aumentado. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que darle una mirada Y tomarlo en serio. tomarlo en serio y comentar a la gente que esto es real, que está la posibilidad de consultar y de compensar. La idea es compensar estos pacientes que, si bien son crónicos, se pueden compensar de manera de no generar estas descompensaciones que muchas veces terminamos en situaciones bastante lamentables. Sí, ha sucedido harto este último tiempo. Estamos conversando con el doctor Carlos Loyola, jefe de la unidad de emergencia del Hospital Regional Coyhaique. Doctor, a lo mejor no estamos yendo del 18, pero usted tocó el punto de las enfermedades mentales. Sé que no es su área, no es su especialidad, pero con su experiencia, como usted bien decía, han aumentado. ¿Cuáles son los síntomas con los que llega la gente? Y lo digo porque a lo mejor alguien en su casa no sabe y esta pequeña pincelada la puede ayudar. Sí, bueno, en realidad es el intento franco de autolisis. Los pacientes quieren hacerse daño, se hacen daño de alguna manera, o al menos lo manifiestan. Entonces, ahí la clave es que el familiar cercano, más cercano, el amigo, etcétera, tenga esta comunicación con la persona para darse cuenta de aquello y en ese caso consultar en urgencia antes de que se genere. Esto se da en general en pacientes que ya tienen antecedentes. Ya. Entonces, es un paciente psiquiátrico, por decirlo así, conocido. Son pocos los debut. Ya. Entonces, en un paciente más bien conocido, la familia tiene que estar un poquito más atenta. Si tienen un familiar con depresión, con alcoholismo, que se acerquen, que vean cómo está, si está compensado o no, si está, por ejemplo, con alguna terapia farmacológica. Claro, y eso es súper importante también porque ahora en el 18 va a haber alcohol por todos lados y a lo mejor estas personas, desconozco, no soy médico, la mezcla de los fármacos o su propio estado anímico con el alcohol y las fiestas y las peleas se puede agravar, ¿o no? Efectivamente, la mezcla de benzodiazepinas con alcohol es una muy mala mezcla, se descompensan los pacientes, algunos de ellos incluso suspenden los tratamientos, ya sea porque los suspenden, se descompensan más el efecto estimulante del alcohol, o bien con la sumatoria de una benzodiazepina más una alta ingesta de alcohol, también se descompensan. Entonces ahí es donde la red más cercana del paciente es la que debería estar más o menos atenta, que no suspenda el fármaco, controlar un poco y moderar la ingesta de alcohol, y si ya, bueno, se descompensa y termina en urgencia, ahí va a ser compensado. Ya. Y ahí también yo creo que es importante, doctor, aclarar, a lo mejor yo estoy tomando algún medicamento y digo, ya, pero ahora como voy a tomar un par de tragos y todo, no voy a tomar la pastilla. Es peor, ¿o no? Dependiendo del tratamiento, en general casi siempre es así, porque los fármacos, cuando uno ingiere el fármaco, para que se transforme en el metabolito activo, en lo que realmente hace efecto, en general tiene que pasar por el hígado. Ya. Y el alcohol se metaboliza en el hígado, de manera que siempre se produce una competencia entre el alcohol y el la fármaco. molécula farmacológica. Por lo tanto, por un lado, el fármaco no va a hacer efecto. Entonces, al interrumpir un tratamiento, eso genera, en general, lentitud en la recuperación del paciente, se pierden los días que ya llevaba de tratamiento. Es como partir de nuevo, en el Es fondo. como partir de nuevo muchas veces, así que hay que recordar que el hígado es como la fábrica del cuerpo, tiene muchas funciones, todo pasa por el hígado, y lamentablemente el alcohol se metaboliza a nivel hepático, entonces ahí se genera una incompatibilidad. Perfecto. Doctor, todos hemos oído hablar de las benzodiazepinas y es tan común escucharlo que en nuestra ignorancia nos convencemos que sabemos cuáles son las benzodiazepinas. Pero ¿qué remedios o fármacos que consumimos habitualmente o las personas que están en tratamiento con su nombre así que uno lo pide en la farmacia tienen que tener cuidado porque a lo mejor dicen, no, yo estoy tomando esto, no es benzodiazepina porque no lo dice? Pero ¿qué pastillas son? Así como para que la gente nos pueda entender, perdón, ¿cuáles son las personas que deberían tener ojo si están tomando este tipo de medicamentos? Sí, básicamente los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero en el fondo sertralina, paroxetina, fluoxetina, que son estos
antidepresivos, ansiolíticos por un lado, y por otro lado las benzodiazepinas, las más conocidas, el diazepam, el clonazepam, el clonazepam, son una mala mezcla y muchos pacientes toman ambas. O sea, Sí, la sertralina, por ejemplo, con el clonazepam es una mezcla bastante tradicional que tenemos, y si a eso uno le suma alcohol es una muy mala mezcla. es mala mezcla. Es mala mezcla porque uno se puede descompensar, se puede perder o produce efectos distintos según la persona. En realidad es de todo. La reacción siempre es muy, muy idiosincrática. Tiene mucho que ver con la persona. Si lo hace por primera vez, si está saliendo de un episodio agudo o es algo más bien crónico. Entonces son muchas las variables, pero Ya. en general tienden todos a descompensarse, ya sea porque se quedan sin efecto o porque hay un efecto estimulante, Lo pone más eufórico, desinhibitorio, claro. O una sobredosis que puede generar hasta una pérdida de conciencia, Ya. un coma, un paro respiratorio inclusive. Ya, entonces, ojo todas las personas que estén tomando mayoritariamente antidepresivos. Antidepresivos y o las famosas pastillas para dormir, los benzodiazepinas. ansiolíticos. ¿Por qué me miras así? Ah. Perdón. Doctor, entonces, bueno, usted me decía que la red está preparada. Están operativos, van a atender suena como negocio, pero van a estar al pendiente todos estos días de feriado, ¿cierto? Sí, por supuesto, 24/7, con destacar la labor de enfermería. En el caso de la urgencia tenemos el sistema de triage, de categorización, que está profesionalizado en la enfermera, de manera que cuando un paciente llegue con ciertos criterios de gravedad, son detectados por el profesional categorizador, en este caso una enfermera universitaria, y el paciente grave no le quepa ninguna duda que va a ser atendido de manera inmediata, y el que está un poquito menos grave no debería esperar más de 30 minutos. Nosotros tenemos un indicador ministerial, nos miden cómo funcionamos, Claro. y nuestra urgencia debemos tener al menos el 90% de los pacientes categorizados C2, que son graves, deben ser atendidos antes de 30 minutos, ¿ya? Y nosotros orgullosamente ese indicador efectivamente lo cumplimos muy, muy bien, con un 99% de pacientes atendidos en ese rango, que es, digamos, lo importante en el caso de una enfermedad grave. Por otro lado, los pacientes de menos gravedad, recordemos que hemos mencionado que en un 80% más o menos los pacientes pueden no ser graves. Esos pacientes sí, efectivamente, debido al otro 20%, son atendidos 1, 2, 3, 4 horas a posterior. Sí. Pero dentro de los plazos ministeriales también establecidos. Y también hacer un llamado a que la gente ocupe la red, porque no todo se concentre, porque uno inconscientemente siempre dice, ay, me siento mal, llévame a urgencia. Y todos partimos de urgencia por un dedo, por un dolor de cabeza, pero también tenemos una red que nos puede prestar el servicio, ¿no? Bueno, en los últimos 2 o 3 días las consultas aumentaron un 30-40% en la urgencia adulto. Pasamos de 150 consultas diarias a un poco más de 200. Entonces, eso ya es un indicador de que esto va a aumentar, y en ese caso, si la persona no tiene una condición de gravedad, la urgencia no es el mejor escenario para consultar, y está el CECOF, el CEFAM, el SAPU, otras alternativas. Hay otras alternativas. Doctor, otra consulta que se me quedó en el tintero antes de irnos. Estaba pensando en esto de la medicación y el alcohol, que es complejo. Sería bueno también que las personas sepan si algún pariente, algún amigo o alguien está tomando algún tipo de estos medicamentos, por si le llega a pasar algo y lo tienen que llevar al hospital para llegar allá y decir, no, estábamos carreteando y se desmayó, pero además él está tomando esto. ¿Es de ayuda? Es de mucha ayuda, porque según el fármaco y según la dosis, muchas veces puede haber una intoxicación farmacológica. Entonces nosotros necesitamos el nombre del fármaco, porque se activa al CITUC, que es un centro de información toxicológica que está a nivel nacional, para que según el fármaco nosotros podamos manejar, muchas veces en la unidad de paciente crítico, manejar una falla hepática, una falla renal, un paro respiratorio. Entonces es muy importante saber qué fármacos están cosas. Entonces la comunicación finalmente de la familia, de los amigos, es súper importante, porque los antecedentes, cuando hay fármacos de por medio, lo ideal es saber qué tomó, cuánto tomó y a qué hora tomó. Se pueden hacer lavados gástricos, una serie de acciones que nos permiten muchas veces salvar la vida, pero si no sabemos qué,
es difícil. Claro. Ya, pues ya saben, pues entonces la comunicación es súper importante y no es menor, ¿ah? Cuando uno va a algún lado, decir, oye chicos, ¿sabes qué? Todo bien, yo estoy tomando este medicamento por si me pasa algo, para que le digan al doctor que va a ser de mucha ayuda. Doctor Loyola, muchísimas gracias por la conversación, por la grata conversación. Vamos a recoger el guante de invitar a un psiquiatra para hablar el tema de la salud mental, creo que es importante. Y nada, pues desearle un buen fin de semana y ojalá que nos cuidemos todos y nada. Y acordar, como decía usted también, que hay lechugas también, ¿ah? Hay verduras. Porque ahora las parrillas con papa van a ser casi gourmet por el precio de la papa, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias, doctor Loyola.